Hola amigos de Electronics Motors, les saluda John. En esta oportunidad vamos a hablar de resistencias SMD. ¿Qué es SMD? Dispositivo de montaje superficial. Ya hablé de este tipo de resistencias en un video anterior, solo hablamos la parte teórica, ahora le agregaremos la parte práctica. Como pueden apreciar, este tipo de resistencias es usado en todas las placas actuales. Ahí vemos computadoras, módulos de iVac. Primero vamos a medir este tipo de resistencia 0. Vamos a ver para qué sirven. Posteriormente vamos a ver esta resistencia de 3 dígitos. Luego vamos a ver la resistencia de 3 dígitos con la letra R. Luego vamos a ver la resistencia de 4 dígitos y también la resistencia de 4 dígitos con la letra R. Y por último vamos a ver las resistencias tipo EIA96. Vamos a medirlas. Acá tenemos la resistencia 0. Estas resistencias vamos a medirla. Como vemos ahí, estas resistencias nos marcan 0 ohmios, lo tenemos en el rango de continuidad. Vamos a cambiarlo a ohmios, vamos a medirlo nuevamente. Vamos a medir primero nuestras puntas, cuánta resistencia tienen, y como vemos nuestra punta tiene 0.1 de resistencia. Vamos a medir, debe marcarnos 0.1 esta resistencia. Observamos allá, nos marca 0.1. Su función principal de estas resistencias es, en algunos circuitos lo usan como resistencia fusible, en otros casos lo usan como puentes, como jumper. Acá vamos a observar, tenemos una resistencia y nos dice jumper R4, JP R4. Tenemos acá otra y nos dice JP R5. Vamos a medirla y vemos que también tenemos la resistencia de 0,1 ohmio. Esa es la resistencia de nuestros cables. Vamos a cambiar la continuidad para que puedan ver. Acá tenemos otra resistencia más. Y como ven nos marca 0 ohmios. Esa es la función de esta resistencia 0. Algunos casos lo encontramos con 3 ceros, 2 ceros o un 0, como lo ven acá en las pequeñas. Acá tenemos la resistencia de 3 dígitos. Como ven acá tenemos el número 562. Vamos a ver cómo se leen este tipo de resistencias. Colocamos 562. Ya los primeros 2 dígitos se copia tal y como está. Y el último dígito es la cantidad de número de ceros a agregar. Agregamos 2 ceros. Entonces esta resistencia es de 5600 ohmios. 5.6K ohmios. Vamos a medirla para ver si está bien. Y observamos ahí en el multitester que su valor es 5500. A ver, de nuevo. 5593. Ya. Su resistencia es 5593. Estas resistencias de 3 dígitos tienen una tolerancia de 5%, por lo tanto esta resistencia está dentro del rango. Vamos a ver una más, un ejemplo más. Esta resistencia nos indica el número 302. Si no lo logran apreciar, la resistencia es de 302. A ver, acá tenemos la resistencia 302. Colocamos el 30. Los dos primeros dígitos lo colocamos tal y como está y agregamos 2 ceros, 1, 2. Entonces esta resistencia es de 3K ohmios o de 3000 ohmios. Vamos a medirla. Vamos a medirla, a ver. Ahí tenemos el valor. Tenemos 3.005K ohmios. Ese es su valor. Como estas resistencias, les recuerdo, de 3 dígitos tienen la tolerancia de 5%. Esta resistencia está bien. Acá tenemos la resistencia de 4R7. La voy a dibujar porque no sé si se puede apreciar muy bien. Esa es la resistencia que tenemos. Esta resistencia
de 3 dígitos. ¿Qué nos indica? El 4 es el número entero, la R es coma y el 7 es ya el decimal. Estas resistencias son menores de 10 ohmios, todas. Por la coma vamos a medirla. Observamos que tenemos el valor de 4.8 ohmios. La resistencia debe ser 4.7 y la tenemos el valor en 4.8. Observamos que esta resistencia está bien. Todas las resistencias que tienen R, la R es coma. Acá podemos observar algunos ejemplos. Ahora vamos a ver la resistencia de 4 dígitos. Acá tenemos una resistencia de 1000. Acá tenemos una resistencia de 1003. Vamos a empezar con la primera. Estas resistencias, ¿cómo se miden? Estas resistencias, los primeros 3 dígitos se copia tal y como está. Y el último dígito es la cantidad de ceros. En este caso no agregamos nada. Acá tenemos el valor de 100 ohmios. En la segunda igual colocamos los 3 primeros dígitos, 100, y nos dice agregar 3 ceros, 1, 2, 3. Entonces acá tenemos una resistencia de 100 ohmios. Vamos a medir la primera para ver si está exactamente. Vamos a darle la vuelta para medirla mejor. Ya. Ahí vemos el valor, tenemos 100.1. La resistencia de nuestro cable es 1, entonces esta resistencia está exacto en 100 ohmios. Vamos a pasarnos a la siguiente, a la resistencia de 1003. Vamos a medirla y observamos su valor. Tenemos 100k ohmios. ¿Cuánto nos salió esta resistencia? 100k ohmios. Estas resistencias ya son resistencias de 4 dígitos, son resistencias de precisión, 1% de tolerancia. Acá vemos la resistencia de 4 dígitos con la letra R. ¿Qué significa la letra R? Lo mismo que en la de 3 dígitos, una coma. Copiamos tal y como están los 2 primeros dígitos. Colocamos 73, la R es una coma y el último es el número decimal. Como vemos, esta resistencia tendría que ser de 73,2 ohmios. Vamos a ver otra. Acá. Estas resistencias son bien pequeñitas. La verdad que para verlo a simple vista tendríamos que usar una lupa para ver el valor real. En este caso yo ya la dibujé. Esta resistencia es 61R9. Lo mismo, copiamos el 61, los 2 primeros dígitos, luego la coma y luego el número 9. Entonces esta resistencia sería 61,9 ohmios. Todas estas resistencias son menores a 100 ohmios. Vamos a medirlas. Vamos a medir la primera, que nos salió 73,2. A ver, vamos a ver si tiene ese valor. Vamos a colocar acá. Ya, vamos a observar ahí el multitester cuánto nos marca. A ver nuevamente. Y ya vemos que el valor nos marca 73,3 ohmios. 73,4,3 ohmios. Ya esa diferencia lo hace por los cables de nuestro multímetro. Estas resistencias tienen una tolerancia de 1%. Como ven, esta resistencia está bien porque la resistencia de nuestros cables es 0.1. Pueden observar allá. Eso es al unir la punta de nuestros cables. Entonces esta resistencia está bien. Siempre hay que desoldar las resistencias para comprobarlas. ¿Por qué? Porque en la placa soldada, acá en las placas, no nos va a dar el valor exacto que estamos buscando. Muchas veces varía por lo que están puestos a otros componentes. Vamos a ver el valor de esta resistencia, debe ser 61,9.
Ahora vamos a verlo. Ya, tenemos ahí 62 menos el 1 de resistencia de nuestros cables. Ahí tenemos el 61.9. Esa es la forma de comprobar este tipo de resistencias de 4 dígitos con la letra R. Les voy a dejar una imagen con más ejemplos. Y por último tenemos estas resistencias EIA 96. Este tipo de resistencias tienen un código, los dos primeros dígitos, y el último dígito es el multiplicador. Vamos a ver acá. Cada número es un código y tiene su valor. Acá tenemos dos resistencias bien pequeñas. Esta resistencia es 18C y la de acá es 01C. Vamos a ver qué valor tiene esta resistencia 18C. Vamos a verlo en la tabla. Ya vemos que tenemos una tabla especial para este tipo de resistencias. Vamos a ver acá el 18. Entonces buscamos en nuestra tabla para decodificar resistencias. Buscamos el 18. Tenemos acá 18. Nos indica el valor. ¿Cuánto vale? 18 vale 150, nos dice. Colocamos 150 y al final tenemos la letra C. Tenemos acá el multiplicador, también tiene sus valores. La letra C nos dice para multiplicar por 100. Multiplicamos 150 por 100, que nos sale 15.000. Entonces esta resistencia sería de su valor de 15K ohmios. Vamos a ver una más. Esta resistencia nos dice que es 0,1C. Vamos a verlo, a buscar el valor del 0,1. Nos dice que vale 100. Colocamos el 100 acá. Y luego buscamos la letra C. Como ya buscamos hace rato, también C vale 100. 100 por 100, 10.000. Colocamos 10.000. Entonces esta resistencia vale 10K ohmios o 10.000 ohmios. Vamos a medirlas para ver que todo esté correcto. Estas resistencias tienen una tolerancia de 1%. Vamos a medir la primera. Enfocamos. Ahí tenemos el valor. 15K ohmios. Como ven, tenemos esta resistencia, su valor exacto, 15K ohmios. De esta forma se miden las resistencias EIA 96. Vamos a ver acá, la otra resistencia nos salió que su valor es 10K ohmios. Vamos a medirla. Observamos el valor. Tenemos 9.97 K ohmios. 998, 997 K ohmios. Estas resistencias les recuerdo que tienen una tolerancia de 1%. De esa forma se pueden medir las resistencias tipo EIA. Es muy escaso encontrarlas este tipo de resistencias. La verdad que en este módulo no he podido encontrarlo ni en algunas computadoras. Le encontré en una BCM. Le extraí esas dos resistencias para medirlas. Les voy a dejar las imágenes ahí para que puedan capturarlas y puedan ver el código de este tipo de resistencias.